Presentamos así al tema del día de hoy porque ahí lo vemos al presidente de la Nación personificando a Moisés. Es algo que le gusta mucho al presidente. De hecho, recordarán que en la primera cadena nacional del presidente, ya, bueno, hubo tres en realidad, porque la otra fue el acto del 2 de abril, pero en la primera que habló, prácticamente casi que se comparó con Moisés. Habló de los 10 puntos, de esta convocatoria para el 25 de mayo, citó pasajes bíblicos constantemente del Viejo Testamento, en donde en el primero de ellos Moisés subía al monte de Sinaí a buscar los 10 mandamientos y después bajaba y se encontraba con el pueblo hebreo alabando un becerro de oro, por lo menos esa es la analogía que hace la Biblia, es decir, alabando a otros dioses porque se había demorado mucho Moisés, rompe los 10 mandamientos y se recluye para ver cómo podía castigar al pueblo hebreo. Bueno, constantemente hace alusión al Viejo Testamento, a Moisés, y es una figura que el presidente la toma casi de manera constante para, bueno, compararse de alguna manera o comparar parte de su gestión y el proceso político de Argentina con Milei a la cabeza. Entonces acá lo tenemos al presidente Milei dividiendo las aguas del Mar Rojo, ¿no? Personificando a Moisés. Semana que arrancó con una cadena nacional que, como bien decía Facu, no hubo anuncios, fue una especie de cadena autofelicitándose a su gobierno y a su equipo económico por el famoso superávit, que en un rato seguramente vamos a echar un poco de mano a alguno de los números. Hay números bastante dudosos que prestó el presidente en esa cadena nacional, otros que técnicamente son correctos, pero que es interesante profundizarlos porque hablamos de un superávit como no se daba desde el año 2008, pero en un contexto bastante distinto al del 2008. Cuando en su momento también se hablaba del superávit gemelos, bueno, teníamos una economía creciente, un país que repuntaba, ya había hecho la B y estábamos bastante más arriba, una situación bastante distinta, ¿no? Un superávit medio atados con alambres, me pregunto. Pero así arrancaba la semana el presidente de la Nación. No solamente esa cadena nacional tenía que ver directamente con esta situación en general, sino, intuyo, con una lectura política de algo que iba a ocurrir el día siguiente, es decir, ayer. Pero la separamos en dos partes. La primera de ellas, algunos números que daba el presidente y esto de se terminó finalmente el estado presente. Mirá. No esperen la salida de la mano del gasto público. La era del supuesto estado presente ha terminado. Ha sido un fracaso estrepitoso que ha sumergido al 60% de la población en la pobreza y nunca más vamos a volver a eso. La salida vendrá de la mano de la inversión del sector privado y del crédito, financiado genuinamente por el ahorro, porque esa es la única manera sostenible de crecer. Ahí radica el secreto del éxito de todos los países desarrollados del mundo. Un Estado que vela por la vida, la libertad y la propiedad de los individuos, y un sector privado pujante que arriesga, apuesta por el país y genera riqueza. Bueno, por ahora no se está viendo eso. La caída, el ritmo de la economía abarca prácticamente a todos los sectores. Hay algunas excepciones que ya en un rato Facu te la va a contar, pero en términos generales, la caída del consumo. Volvimos otra vez a hablar de despidos en algunos sectores que hace bastante tiempo que no se hablaba, o suspensiones. Hay distintos sectores en la economía argentina que están pensando en suspender, el caso de los frigoríficos, dada la caída, por ejemplo, del consumo de carne, entre otras cuestiones. Esta idea, ¿no?, muy de campaña de esto se sale con el sector privado, se terminó el chamullo del estado presente, se sale con el sector privado poniéndola, básicamente, y en un gobierno garantizando la libertad. Bueno, hay muchas de las cuestiones que se transformaron en recortes para llegar a este superávit fiscal que propone el presidente de la Nación, que la verdad que es medio difícil pensar que el sector privado sea el que vaya a poner la guita, ¿no? En algunas obras, lo hemos dicho muy veces, quizá en alguna obra vial puede aparecer algún privado buscando algún esquema que no le fue muy bien a la Argentina con los famosos PPP y con lo que eran esquemas mixtos, ¿no? Participación público-privada. Independientemente de eso, después hay otro tipo de obras que, bueno, uno tiene algunos cuestionamientos de si el privado le va a interesar llevar el agua potable a Barrio San Agustín de Santa Fe, por ejemplo, para poner un simple ejemplo. ¿Qué pasa con las universidades? Digamos, este desfinanciamiento del gobierno a las universidades también va a tener una inversión privada. Bueno, esa idea de simplemente circunscribir absolutamente todo al mundo privado la sostiene el presidente de la Nación y la presentó como la salida. Después habló del gran esfuerzo de los argentinos y en la parte final de la cadena nacional volví otra vez con las analogías bíblicas. Mirá. Quiero decir que nada de todo esto podría ser posible sin el esfuerzo heroico de la mayoría de los argentinos que están sufriendo, pero que saben que este es el único camino posible si queremos un futuro mejor para nuestros hijos. No hay día que pase que no me asombre a mí y a todos los que nos acompañan
la entereza con la que los argentinos están enfrentando este desafío. No hay alternativa más que rendirse a los pies de un pueblo que ha decidido abandonar la esclavitud y a emprender el largo camino por el desierto hacia la tierra prometida. Con el compromiso de que quienes formamos parte de este gobierno vamos a dejar la vida para sacar este país del infierno que hemos recibido. Muchas gracias, que Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen. Bueno, ahí está otra vez la analogía con Moisés, esto que te mostramos al principio, el peregrinar del pueblo judío que se libera de los egipcios y transcurre 40 años peregrinando por el desierto, pasándola bastante mal, siempre con la idea de en algún momento llegar a la tierra prometida. Lo hizo en una cadena nacional el presidente. Por eso la imagen inicial de esta idea bíblica y con un Milei como Moisés, al ser tan reiterado el presidente, o sea, tan reiterativo el presidente, tanto en sus redes sociales como hasta en propias cadenas nacionales, ya de las dos cadenas nacionales, en las dos hizo referencia a Moisés y a la historia del pueblo judío. Bueno, otra vez lo planta nuevamente, más allá de que dice, sí, bueno, el esfuerzo heroico que están haciendo los argentinos, que bueno, que eso está bastante claro, digamos, que en términos generales esta idea del recorte a la casta no fue tal y hubo está habiendo un peregrinar complejo para todos los argentinos. Al día siguiente, esto también tiene un poco una decisión política. Una cadena nacional que se especulaba que iba a haber anuncios, que no hubo, que se iba a hablar de algunos temas muy puntuales o algunos, inclusive se especulaba con que se iban a anunciar créditos, bueno, de eso no pasó nada. Lo que anunció el presidente de la Nación generalmente es un mail que manda el Ministerio de Economía, es decir, cómo cerraron las cuentas públicas al final del trimestre. En este caso lo toma como la importancia del superávit después de tanto tiempo. Superávit, claro, insisto, volvemos a lo mismo, es básicamente que te ingresen más de lo que gastás. Pero ¿cuán real es el superávit? Digo, porque si vos, a costa de que te ingresen más de lo que gastás, dejás de comer, y vas a tener un problema. Volviendo a esa analogía que muchos utilizan para hablar de economía, ¿no? El de la casa, el del hogar. Si no pagaste la tarjeta de crédito, no pagaste la luz, y sí, te va a entrar más de lo que consumís, pero ahora eso después lo tenés que pagar y vas a tener un problemón. Entonces la pregunta es, ¿se sostiene ese superávit o es un superávit atados con alambre a costa de no comer durante el mes para que te cierren las cuentas? Además de intentar mostrar esa noticia como positiva y marcar en una cadena nacional un poco parte de la agenda, el gobierno preveía lo que iba a suceder al día siguiente. Intentó desactivar un poco parte de la manifestación que hubo y la marcha universitaria histórica del día de ayer. Lo hizo primero subiendo parte del presupuesto, que en un rato vamos a ver los cuadros y te voy a explicar concretamente, porque en esa cadena nacional dijo que le aumentó un 70% el presupuesto a las universidades. Ese es un dato falso. No es un dato para especular, es un dato falso directamente y en un rato lo vamos a analizar en el presupuesto universitario, entre otros datos que dio el presidente de la Nación. Pero esto pasaba ayer y vamos a ver algunas imágenes. Esto es Córdoba, por ejemplo. Córdoba, la provincia que más apoyó a Javier Milei con una manifestación y una movilización universitaria impresionante, impactante en las calles de Córdoba. Un Córdoba, insisto, muy antikirchnerista, que apoyó fuertemente a Javier Milei, pero que ayer tuvo una de las movilizaciones más convocantes. Una importantísima cantidad de gente el día de ayer, como lo vemos con estas imágenes aéreas, en la ciudad de Córdoba. No fue la única. Mendoza, por ejemplo. Mirá Mendoza. Mendoza hizo una... Fíjate vos que los autos pasaban, o sea, no se cortó la calle, pero se hizo una peregrinación de muchísimas cuadras y cuadras y cuadras y cuadras de cola que iban peregrinando. También Mendoza, una provincia que le fue muy favorable al presidente Milei y que también es una provincia con un sesgo bastante antiperonista, si se quiere, la provincia de Mendoza. Impresionante también, con muchísima gente. Rosario, la ciudad de Rosario, con una movilización de mucho impacto en la Plaza San Martín. Mirá lo que es esto. Impresionante, ¿no? Esto es Rosario. Muchísima gente. Y Santa Fe, si alguno, por supuesto, lo viste en las imágenes de Veo Noticias, lo viste en redes sociales. Esto es parte de lo que se vio acá en Santa Fe, ¿no? Una peregrinación, una movilización que terminó con un abrazo simbólico a la Universidad Nacional del Litoral. Yo pocas veces he visto
tanta gente movilizada en la ciudad de Santa Fe. Muy pocas veces he visto, una ciudad donde le fue muy bien también a Milei en las elecciones. Sacando el fútbol, te diría que es la primera vez que por lo menos yo veo una concentración tan importante como la de ayer en la ciudad de Santa Fe. Ni hablar en Buenos Aires, donde esta imagen es muy impactante. Mirá lo que es eso. Es muy impactante esta imagen. También, cuadras y cuadras. Y una marcha que además se prolongó por muchas horas, Fue muy impresionante la marcha ayer en todo el país, porque el gobierno se encontró con una pared, con un veto. Se encontró con un veto a un recorte universitario y con un veto que, más allá de que sí, efectivamente, como toda marcha, esto es político, pero claro que el que dice que es una marcha política, a modo de desacreditar, pero por supuesto que es política. Si estamos discutiendo un presupuesto de gobierno nacional, presupuesto universitario, además estamos discutiendo el presupuesto universitario en un país con una trayectoria universitaria a 100 años, un poco más de 100 años de la reforma universitaria, con distintos signos políticos que han sido partícipes de una de las instituciones vinculadas a lo público que realmente tiene credibilidad en la Argentina. Es de las pocas que uno dice, la gente confía en la educación pública, la gente confía en la universidad pública, porque esta universidad pública es la que ha sacado no solamente mentes brillantes, pero sino es un símbolo de movilidad social ascendente. Iguala el hijo de una familia de clase alta que quiere estudiar abogacía como el padre para trabajar en estudio jurídico como el padre, va a la universidad pública, en su mayoría. Y el hijo del obrero también tiene la posibilidad de ir a la universidad pública. Ayer se vieron muchos carteles de papá albañil, mamá ama de casa, voy a citar uno en particular, papá albañil, mamá ama de casa, yo universitaria, por ejemplo, o primeras generaciones de estudiantes universitarios. Esto es un símbolo de la República Argentina. De esta República Argentina que han pasado gobiernos tras gobiernos tras gobiernos y durante los últimos 20 años nos han aplastado y nos han puesto la pata en la cabeza muchísimas veces, y a pesar de todo, esta es una de las instituciones del Estado que generan orgullo. Orgullo porque tiene los mejores profesores a nivel nacional. De hecho, hay profesores que van ad honorem, no solamente una cuestión que vale la pena discutirla, sino que con muchísimo prestigio. Hay tipos que les da prestigio inclusive ser profesores. Es una universidad abierta, es una universidad que el presidente de la Nación se equivocó desde el día 1 de su gestión diciendo que ideologizaba, que en realidad le cagaba la cabeza, lo dijo textual, le cagaba la cabeza o le había cagado la cabeza a un montón de generaciones. Bueno, de su equipo económico, que ayer estaba parado, antes de ayer, en la cadena nacional, que había 4 personas, 3 son egresados de la universidad pública, señor presidente. Tan ideologizada evidentemente no estaba, ¿no? Partiendo por Sturzenegger y por el propio ministro Caputo. Es una de las pocas instituciones financiadas por el Estado en la cual la gente confía. Y ese financiamiento del Estado empezó a flaquear. Entró dentro del recorte, como entraron los jubilados, como entraron algunos otros estamentos del Estado, o algunos en el caso del INADI, en el caso del INCA. Y la discusión que se pone sobre la mesa siempre es una discusión ideológica de, bueno, el CONICET, que está teniendo recortes presupuestarios igual o más profundos que los de la universidad o la educación pública, que es el único ítem en el cual tiene que invertir el gobierno en cuanto a educación, porque después la primaria y la secundaria, que también se ponen sobre la mesa, y bueno, ¿por qué no discutimos mejor esto? No, hay que discutir todo. Pero la responsabilidad de la educación universitaria es pura y exclusivamente del gobierno nacional, a diferencia de la educación primaria o secundaria, que tienen la potestad, por ejemplo, las provincias. Siempre hay gente que aprovecha políticamente estas situaciones. La verdad que a mí ver ayer a Massa caminando entre la gente y me pone un poco nervioso, como seguramente a la mayoría de la gente. Ver que en un acto central las palabras de Tati Almeida, la verdad es que no me gusta, perdimos las elecciones. No, esta gente no fue por una cuestión de elecciones o de partidos políticos. Esta gente fue a poner un veto a un recorte universitario porque cree en la educación pública, gratuita y por supuesto financiada
por el Estado. Y mucha de la gente que estaba acá seguramente votó a Milei. En Santa Fe, en Córdoba, en Rosario. Los números hablan de, es imposible calcularlo, pero más de 1 millón de personas movilizadas en todo el país. Es una movilización muy impactante. Y la política acá tiene 2 opciones, leer o no leer. La pregunta es qué pasó. ¿Efectivamente se leyó esto? Y en los números, ¿hay un correlato de realidad en lo que toda esta gente piensa y fue a discutir el día de ayer? Porque el gobierno el día anterior dijo que no. Bueno, sí hay un correlato de realidad. En términos reales, el presupuesto 2024, que en realidad es el 2023 reconducido, comparativamente con el mismo presupuesto utilizado en el 2023, tiene un 71% de recortes para las universidades. 71% de recortes. Este cuadro es interesante. Es un cuadro de una ONG muy seria, que es la SIG, que te marca, porque ¿qué dijo el gobierno? Dimos partidas y elevamos un 70% del presupuesto universitario. Bueno, no. Solamente se elevó un 70% en 2 ítems que representan el 3% del total del presupuesto universitario. O sea que lo que elevó el gobierno nacional, el presupuesto de las universidades, implica un 3% del presupuesto total. No es la discusión de fondo. En términos reales, en los recursos totales, tiene un 71% menos el presupuesto que se está ejecutando comparativamente con el año 2023. Porque claro, apareció la inflación. La ampliación que anunció el Ministerio de Capital Humano y que el gobierno ratificó esta semana en cadena nacional representa un 4% sobre el total del gasto, solamente 2 ítems, pero es un 4% sobre el total del gasto. Ese 4% del total del gasto es lo que subió el presupuesto, que insisto, representa un 70% de 2 ítems que representan el 3% total del presupuesto. No quiero mezclar mucho, pero se entiende, un 4% es lo que le subió el presupuesto el presidente Milei, contra un 71% que a pesar de ese aumento del 4%, estás hablando de un 71% de recorte. Es además el presupuesto universitario en términos nominales más bajo desde el año 1997. ¿Sabés desde cuánto se empieza a medir? Desde 1997. O sea que de que existen mediciones, técnicamente, según la SIG, es el presupuesto más bajo de la historia. De la historia. Además hay que ver la ejecución presupuestaria. Comparativamente a esta altura del año, cuando vos comparás cómo el gobierno anterior, en 2023, fue ejecutando el presupuesto, que después en algunos casos o en algunas áreas en particulares se amplió, a esta altura del año, el gobierno de Javier Milei tiene un 30% menos de ejecución que lo que tenía el gobierno pasado. O sea que además de lo que está presupuestado, gastó menos. Hay una subejecución trimestral del presupuesto, enero, febrero, marzo. De esa subejecución trimestral, el total, el promedio es el 30%. En educación es el 34%. Es aún más subejecutado el presupuesto. Hay otros ítems. Desarrollo de educación superior, por ejemplo, tuvo un recorte total del 32,9%. Las becas Progresar, 46,9%. Lo destinado a la Comisión y Evaluación de Acreditación Universitaria, 18,4%. Los programas de infraestructura universitaria que prácticamente no tuvieron ejecución este año. Lo cual el recorte presupuestario es real. Mirá, acá en este cuadro tenés la comparativa enero, febrero, marzo por ítems. Está desglosado el presupuesto universitario. Por ejemplo, en desarrollo de educación superior hubo un 17% menos que el año pasado, o el igual mes del año pasado. En las becas Progresar no se ejecutó directamente, 100% menos, 0. En el caso de los programas de infraestructura no se ejecutó, 100% menos, 8,9 en evaluación y acreditación universitaria. En total, en enero, tiene una caída del 11,1%, comparativamente ejecución presupuesto con presupuesto. En marzo del 31%. En marzo del 41%, en febrero del 31%, un total del 30% menos. Esto es lo que te estaba contando hoy. Entonces, ante la dialéctica y el discurso de las dos partes, uno dice, bueno, vamos a los números. Estos son los números. Por eso es mentira lo que dijo el presidente. Y esto es una mentira flagrante. El presidente ayer en cadena nacional dijo, aumentamos un 70% del presupuesto. Mentira. Se aumentó un 70% en 2 ítems que representan un 4% del presupuesto total. En términos reales hay un recorte.
un recorte importante y una proyección de recorte de más del 70% del presupuesto universitario. Entonces, lo que pasó ayer, más allá de que aparecieron algunos adláteres políticos a los cuales la gente, vamos a hablar en castellano, no le dio pelota, porque no fue una marcha político-partidaria. Por supuesto que es una marcha política de discusión de esto, de discusión de presupuestos. Una marcha que se podría haber dado con los jubilados, una marcha que se podría haber dado en las provincias por los recortes, una marcha que se podría haber dado con los despidos en la obra pública, una marcha que se podría haber dado por un montón de otras cuestiones, pero la universidad pública es distinto en la Argentina, porque hay una trayectoria histórica de pelea por la universidad pública y gratuita, con lo cual ahí tenés un fuerte mensaje en la calle. La pregunta es, ¿el gobierno lee o no lee esto? Bueno, el presidente ayer, terminada... bueno, tenía un dato más, que este es interesante. ¿Sabes cuánto se lleva gastado, hasta hoy gastado, bueno, o invertido de presupuesto total para todas las universidades del país en lo que va del año? 500.000, un poquito más de, vamos a redondear, 500.000 millones de pesos. 500.000 millones de pesos. ¿Sabés en este trimestre cuánto gastó el gobierno nacional en comprar aviones F-16 con Petri, nuestro Top Gun argentino, a la cabeza? 650 millones de dólares. ¿Querés hacer el número redondo? Casi 700.000 millones de pesos. O sea, gastamos más. Milei en lo que va de su gobierno gastó más en comprar aviones de combate de 1970, porque son de 1970 los F-16 que ya pasaron por 2 países, le compramos a Dinamarca con un plan de financiamiento que se cayó y la estamos poniendo viva, taca taca, se gastó más y ejecutó más en el presupuesto en comprar aviones de combate que en la universidad pública, en un país como Argentina. Y estos son números reales de ejecución presupuestaria. 650 millones de dólares contra un poco 450 millones de dólares de la universidad pública hasta ahora. Entonces, ¿existe o no existe un cambio de prioridad? Esto es lo que la gente dice, che, no, pará, maestro. Pará. Entendemos la situación del déficit, nos estamos fumando el recorte, está bien, pero hay cosas que sí, cosas que no. Ese es el veto y el freno que le puso la gente al gobierno. La pregunta es si lo lee. Ayer el presidente tuiteó esto. Mientras la gente estuvo en la marcha, el presidente tuitea una foto de un león tomando lágrimas de zurdo. Y lo dice, día glorioso para el principio de revelación, otra vez con Moisés. Quien quiera oír, que oiga. Viva la libertad, carajo. Esta actitud el presidente también la tuvo cuando cayó la ley Bases, que había sido un día glorioso, ¿te acuerdas? Es transformar un mensaje que evidentemente caló hondo en el gobierno y dolió en, bueno, una puja política o de alguna manera en, fíjate vos que, como dijo en su momento, todo lo de la ley de Bases y lo hice para dejar expuesto a, etcétera, etcétera. Bueno, esto tuiteó el presidente. En lugar de llamarse a silencio o de reflexionar o de tratar de ver una realidad y decir, entender, más allá de echarle la culpa al kirchnerismo, a parte del radicalismo, a los zurdos, la izquierda, etcétera, etcétera, entender que lo de ayer no fue una capacidad de movilización de ningún espacio político, porque nadie tiene esa capacidad de movilización, al punto tal que por supuesto lo sabe el presidente, pero prefiere ir por la dialéctica de la confrontación directa con la gente, que es peligroso, porque acá no te estás peleando con el peronismo, con Pablo Moyano y con madre o abuela de Plaza de Mayo. Acá está peleando con la gente, porque el tipo, que es la gran mayoría, que ayer fue y después ve esto, te haya votado o no te haya votado, que insisto, eso no tiene nada que ver, porque esas marchas, la verdad es que no se traducen después, no se pueden leer en términos electorales. Y ya hay sobrados ejemplos. La 125, 2008, el país parado, el gobierno en aquel momento tomó la misma decisión, la confrontación, y habló de los piquetes de la abundancia, de la abundancia, de los lockouts patronales, ¿te acordás? Y de los tipos que andaban en las 4x4, qué sé yo. Bueno, un tema que evidentemente irritó a la sociedad y sin embargo después ganó con el 54%. O sea, no se traduce en términos electorales, no necesariamente se traduce en términos electorales. Le pasó a Néstor Kirchner con las marchas encabezadas por Bloomberg en ese momento y le pidieron al Congreso que endurezcan las penas con una marcha histórica que se cumplieron hace poco un nuevo aniversario. Y tampoco hubo una traducción directa en términos electorales. Ahora el gobierno a esta marcha la vuelve a tomar intentando meterla dentro de ese discurso anticasta que supuestamente tiene, que lo sabe perfectamente el presidente. Lo sabe perfectamente, porque además tendría que ser muy ingenuo si esta marcha de esta enorme cantidad de personas se la adjudica a un espacio político, lo estás agrandando muchísimo.
Estás diciendo que tu adversario, entre comillas, político, tiene una capacidad de movilización que no la tiene. Ni los gordos de la CGT te mueven la gente que movió ayer, ni Cristina te mueve la gente que movió ayer, ningún espacio político, porque la manifestación fue genuina. Y la mayoría de la gente fue ahí por una cuestión de autodefensa o de entender que ese mensaje había que darlo. Bueno, el presidente parece que no la ve todavía. ¿Qué pasa con el Congreso? Hoy había una sesión especial que estaba planificada desde hace una semana, porque se había pedido y se había autorizado para el día de hoy a las 11 de la mañana. Muchos radicales, por ejemplo, fueron a las marchas, pero después tenían que sentarse en el Congreso y dentro del temario, que es interesante, porque vos sabés que el temario de la sesión de hoy, que lo tengo por acá, tiene proyectos de ley, no del peronismo, de todos los bloques. Bueno, acá hay uno de Romina del Pla, de Daña Tabela, que es fue funcionaria de Mauricio Macri, justamente en el área, fue secretaria de Políticas Universitarias de Mauricio Macri y hoy es diputada nacional del radicalismo. Había proyectos de Margarita Stolbizer, que no fue a tratar su propio proyecto. Había un proyecto de Julio Cobos. Había un proyecto de María Eugenia Vidal. Había varios proyectos que no necesariamente eran proyectos del peronismo, pero que tenía 3 temáticas la sesión de hoy en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados. Presupuesto universitario, movilidad jubilatoria y restitución del FONIT, del Fondo Nacional de Incentivo Docente. 3 temas centrales que la gente ayer acá pidió y dijo, esta es nuestra agenda, queremos que la tomen, y hoy los diputados dejaron vacío y no hubo quórum, por 5 no hubo quórum. No fue la Libertad Avanza, no fue el PRO y no fue la mayoría del radicalismo. Digo la mayoría porque había unos legisladores radicales que sí bajaron. Entre los que no fueron está Mario Barletta, por ejemplo, fue rector de la UNL. A mí me llamó mucho la atención. ¿Qué dicen desde el radicalismo sobre todo? Dicen, no, porque en realidad el peronismo nos quería marcar la agenda y si íbamos hoy y tratábamos este tema y salía algo a favor iba a ser un gol para el peronismo. Más allá de las lecturas. Fíjense la discusión, en la chiquita total, tampoco están leyendo esto de la oposición. El peronismo rosqueando para intentar sacar provecho político, quedó bastante claro también en algunos sectores ayer. Digamos, un peronismo y además un sector que hoy no tiene, por lo menos no tiene apoyo popular, no tiene norte, que viene de hacer un gobierno desastroso de 4 años y que viene de perder por paliza las elecciones. Y después el radicalismo también en la chiquita de la rosca. Dice, che muchachos, ¿no se dieron cuenta que la gente está pidiendo que se termine el recorte a las universidades? Y lo tenían por lo menos 6 proyectos distintos para tratar presupuesto universitario esta mañana en la Cámara de Diputados. Algunos fueron acá, pero no fueron acá. Están en la chiquita también, en la rosca. Ojo, porque estas movilizaciones hay que escucharlas. No se puede ser necio, no se puede tapar el sol con las manos. Hay momentos en los cuales, y lo han hecho muchos referentes políticos en su momento, lo ha hecho Macri, por ejemplo, cuando pone 2 jueces en la Corte Suprema por decreto, que después hubo bastante mala predisposición de la gente a aceptar esa situación y hubo una especie de marcha atrás, pero sobre todo con el 2x1. Mira, la movilización popular le torció el brazo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el 2x1 para genocidas. Porque nosotros tenemos el poder real en la mano una vez cada 2 años, por lo menos. Y después todas las veces que querramos salir a la calle a mostrar nuestro descontento. Una movilización como esta, en 2018, también hizo dar marcha atrás a un gobierno, el de Mauricio Macri, con los presupuestos universitarios y sobre todo con una paritaria que le ofrecía 7% de incremento a los docentes universitarios contra 30% de la inflación. También hizo retroceder porque hoy lo hablaba con la diputada Daña Tabela, que fue secretaria de Políticas Universitarias en ese momento, y dijo, la verdad que nosotros entendimos que la gente nos había puesto un límite en aquel momento. Bueno, la dirigencia política del presidente ni hablar con el tuit que vimos y algunos diputados parecen que tampoco están tomando nota de esta situación. Evidentemente no la ven, o sí la ven, pero están todos en la chiquita y en la rosca política. Lo que sí queda muy claro es que ayer la ciudadanía argentina se manifestó, plantó una bandera y es otra vez la de la educación pública en la República Argentina. Buenas noches, esto veníamos bien.